No, siempre les va a pedir que reinicien la máquina, entonces de esa forma se ha reiniciado, ¿no? Entonces vamos a continuar ahora en la activación del producto, ¿no? Ya es muy similar al programa que conocemos, al Excel. Ya acá nos sale un mensajito, pero esto lo vamos a cerrar. Ya hay una, ¿no? La primera vez que van a instalar, les va a salir de esta forma, ¿sí? No tiene las opciones que nosotros queremos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Vamos a cerrarlo y tenemos que activar el producto, donde dice crack, este archivo. Bueno, los dos archivos podemos llevarlo donde está instalado el programa. Ya en este caso se guarda en disco C con nombre de IBM SPSS, estadística 23 y lo pegamos acá. Nos pregunta, ¿no? Si a reemplazar, sí. Ya. Entonces, de esa forma podemos activar, ¿no? También hay por serie, pero lo más recomendable es lo que hemos hecho ahorita. Sí, actualizamos y volvemos a abrir el programa. No, en esta ocasión ya nos tiene que mostrar con todas las opciones que tiene. ¿Sí? ¿No? Como podemos observar acá, bueno, esto por defecto, dice, no, esta ventana podemos cerrarlo. Ya. No, en el principio no teníamos estas opciones, ¿no? ¿Sí? Como hemos activado el programa, ya nos muestra todas las opciones que tiene el programa. Como podemos ver acá, es similar a Excel, muy similar, ¿sí? Ahora, la cuestión es, acá abajo podemos observar, tiene dos opciones, ¿sí? Una vista de datos y vista de variables, ¿sí? Ya, en acá, donde dice variable view, ¿no? Vista de variables, nosotros tenemos que llenarlo acá. El nombre, el tipo, su nombre completo, valores, columnas y aparecen acá eh, lo que es variable ordinal, nominal o escala, ¿no? Ya, entonces vamos a proceder a lo que hemos visto, nuestro instrumento de trabajo. A ver, vamos a volver acá. No, esto estábamos trabajando, ¿no? Entonces, como tengo el cuestionario, la pregunta número uno dice género, vamos a introducir en esta ventana, ¿no? Ya. No, nos vamos a variable, ¿no? Vista de variables. La segunda pestaña. Entonces acá dice nombre, vamos a poner género, ¿ya? ¿Qué tipo va a ser? En este caso vamos a manejar lo que es el numérico por defecto, ¿sí? También podemos escoger lo que es el carácter, ¿no? El string, pero por defecto vamos a manejar numérico. Ya el tamaño de la columna es 8. Número de decimales, en este caso no va a tener decimales, ponemos 0. En el label, dice acá, tenemos que anotar lo que es el nombre completo de género, en este caso la descripción total, ¿no? Como el nombre es corto, mantenemos tal como está, ¿sí? En esta parte va a aceptar espacios más, ¿no? Género del, podemos aumentar de esta forma, ¿sí?
Entonces, en acá la descripción, ¿no? Ahora, en el primer donde ese nombre no acepta espacios, a ver, vamos a tratar de poner un espacio acá, un espacio en blanco. ¿Qué dice? Ilegal caracteres, ¿no? Entonces no acepta espacios en blanco acá. Abreviaturas sí podemos manejar, ¿no? Ya, pero en el donde dice label sí podemos ver la descripción completa de la pregunta. Ya, valores acá. Valores no tiene, en este caso, donde dice valores, tenemos que, como es una variable cualitativa, acá tenemos que anotar lo que es el valor 1, hemos asignado nosotros a masculino, el valor 2 a femenino. Entonces, eso tenemos que introducir acá. El valor 1 va a ser masculino, agregamos. El valor 2 va a ser femenino, ¿sí? Agregamos, ¿no? Dos opciones, ¿ok? En acá, valores perdidos, eso no nos interesa, no vamos a tocar para nada, se va a mantener tal como está. Acá también. Alineación pueden centrearlo derecha e izquierda, ¿no? Acá es la parte más importante, ¿no? Donde dice, bueno, estos son medida, ¿no? Está en inglés, pero es medida. Como es valor cualitativo, en este caso nosotros vamos a poner nominal, ¿ya? No es, esta variable no es de orden, ¿no? No interesa el orden si masculino o femenino va adelante, sino es que es indistinto, entonces valor nominal. ¿Ya? Acá va a ser entrada. No, básicamente son esta columna, la importante, la más importante, los valores y no son básicamente lo que tiene que tener en su trabajo es esta y esta, ¿no? Todo lo demás. ¿No? De esa forma hemos creado la primera pregunta. Ahora podemos ir viendo acá, ¿sí? Data view, ¿no? Vista de datos. Acá está la variable género, ¿sí? Ahí se va a crear género, la segunda en forma de columnas, ¿no? A ver, vamos a crear la segunda edad, dice, ¿no? Entonces acá vamos a poner edad, numérico, acá también, como va a ser en años, acá sí podemos describir, ¿no? Edad, paréntesis, en años. También se puede manejar por días, pero en este caso generalmente se maneja en años, ¿no? En valores, como es un valor variable cuantitativa, no ponemos nada acá, ¿no? Entonces pasamos directamente, nos vamos a, como es cuantitativa, escala, se pone escala, ¿no? Son numéricos. Es la diferencia entre variable cuantitativa y cualitativa. Y así podemos ir llenando los peso, talla, ¿no? Vamos a llenar acá peso. Numérico, acá sí puede tener decimales, ¿sí? Peso, acá podemos poner la descripción en kilogramos, ¿sí? Acá es numérico también, se mantiene tal como está y escala va a ser, ¿no? Vamos por talla. Numérico también, decimal sí. En este caso talla va a ser en centímetros, dice, ¿no? Acá vamos a describir talla en centímetros, ¿no? Como son escala variable, escala o cuantitativa, de esa forma llenamos. ¿Sí? Gastos, donde estamos, ingreso familiar, número de miembros de la familia, ¿no? Vamos a poner ingreso, ¿no? Como les decía acá, no acepta espacio, podemos abreviar, ¿no? Ingreso familiar, ¿no? Entonces, en la descripción, acá vamos a ver completito, ¿sí? Ingreso familiar,
mensual, dice, ¿no? ¿No? De esa forma podemos describir la parte de descripción. ¿Está bien? Como también va a ser numérico, acá escala. Ya, la siguiente pregunta es, dice, ¿dónde estamos? En la 6, número de miembros de la familia. Entonces acá, número, miembros, podemos ponerlo. ¿No? Como se trata de personas, acá no podemos no puede haber decimales, entonces lo ponemos 0. Y acá lo describimos, ¿no? Número de miembros era, ¿no? Miembros de la familia. ¿Sí? Como son numéricos, escala. ¿Dónde estamos? Gastos, estudio mensual. A ver, gastos. Gastos podemos poner, pero vamos a describir acá, ¿no? Gastos de estudio mensual, ¿no? Como son numérico también, escala. Y luego tenemos, ¿no? Créditos aprobados acumulados, dice. También es numérico, ¿no? Crédito aprobado, podemos decir. Y acá vamos a describir, ¿no? Crédito. Bueno, crédito aprobado, creo que, ¿no? Aprobado. Sí, como es numérico, lo mismo, ¿no? Vamos por el siguiente, promedio ponderado acumulado. Promedio. Listo, ¿no? Hasta ahí son numéricos. Ahora, vamos por la 10, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda reside? Dice, ¿no? Entonces acá podemos poner tipo barra baja vivienda, por decir. ¿Sí? Entonces acá anotamos tal como dice, ¿no? Que tal como está la pregunta, voy a anotar acá porque es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda reside? Dice, ¿no? Tal como está, tiene que poner si eso es la pregunta, ¿no? Que estas son las preguntas. Ya, en este caso, si vamos acá, es una variable cualitativa, ¿sí? Entonces tenemos acá 4 opciones, ¿no? Casa independiente, dice. Entonces acá tenemos que llenar donde dice valores, ¿sí? Acá llenamos. El número 1 va a ser para nosotros casa independiente o simplemente casa pondremos, ¿no? El número 2 que va a ser departamento, ¿no? Número 2 va a ser departamento. ¿Sí? Adicionamos. Número 3 vivienda, ¿no? El 3 vivienda. Adicionamos. ¿Cuál más tenemos? 4 otro, ¿no? 4 entonces va a ser otros. Adicionamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá las opciones y nos vamos donde dice el tipo de dato. En este caso va a ser en nominar, ¿no? Porque no hay orden. Sí, si nos fijamos bien en la pregunta, no hay orden, ¿no? Ya, y así podemos ir creando todas las preguntas, ¿no? Lo más importante, como les decía, es esta columna y todo lo demás también, ¿no? Sí o sí tiene que ver. En esto yo me voy a fijar, sí. Al momento de revisar sus proyectos, esta y esta. Esa es la clave. Ya hemos llenado 10 variables. Ahora podemos ver donde dice vista de datos, la primera pestaña. Como podemos observar acá, género, edad, peso, talla, no lo que hemos creado, todo eso, ¿no? Entonces vamos a llenar de el primer encuestado, que va a ser, por decir, femenino, edad 20 años, peso, a ver, en kilogramos dice, ¿no? Entonces
por decir 50, talla 1,60 puede ser, ¿sí? 60, ¿no? Aquí acepta decimales, ¿sí? Ingreso familiar mensual, por decir, miembros de la familia, 3, digamos, ¿no? Gastos, 100, créditos aprobados, 200, un promedio de 150, tipo de vivienda puede ser casa. ¿Sí? Acá no está aceptando, ¿no? ¿No? ¿Por qué no acepta acá si escribimos tal como está en la pregunta, ¿no? Acá viene el detalle, ¿no? Acá hemos puesto nosotros casa, ¿sí? Pero acá no me acepta si escribo casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Su valor de esa opción, ¿no? Casa es el número 1. Entonces, tenemos que anotar acá número 1. ¿Ve? Ya me acepta. ¿Ya? Ahora, de esa forma se llena, pero acá hay una opcióncita donde dice valores en columna A, fila 1. Si apretamos eso, como podemos ver acá, cambia. ¿Sí? Femenino y estas dos, ¿no? Casa. Ya, ahora, vamos a llenar el siguiente. Acá ya me muestra un combo, ¿sí? Para elegir. ¿Sí? Acá entonces podemos llenar otro también. No, pues acá cuántos, pues ahí a 100. Es mucho. Y unos 70 por decir, ¿no? 405 en la familia, gastos 200 por día. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? A ver, otra opción vamos a elegir. A ver, ¿qué opción podemos elegir acá? Tal vez el 3 vivienda. Vamos a anotar. Acá ya aparece, como les decía, el combo, ¿no? Las opciones que nosotros hemos llenado. ¿Sí? Listo. ¿No? De esa forma llenamos, ¿no? Y esto es para cambiar, ¿no? Para variables y tipo numéricos. ¿Ya? En sí, de esa forma debemos trabajar con el cuestionario. ¿Ya? Entonces, luego de eso esto ya podemos analizar. Como no tenemos muchos datos, no vamos a poder hacer nada. Entonces, sí, esto justamente estamos viendo lo que es para el trabajo. ¿Ya? Estamos Ah, creando el cuestionario. Bueno, de ahí vamos a empezar, ¿no? Entonces acá estaba revisando por qué me muestra en inglés, ¿no? Y hay opcióncita, podemos cambiar de lenguaje al programa. ¿Sí? Lenguaje. A ver, vamos a ver si acepta. Ahí está, ¿no? Entonces se puede cambiar el idioma del programa, ¿no? Porque, bueno, aunque ustedes ya saben inglés, ¿no? Ya, entonces de esa forma podemos cambiar. ¿A dónde me fui? A editar, ¿sí? Opciones y idioma, ¿no? Acá lo cambian, estaba en inglés por defecto, ¿no? Entonces hemos cambiado esa parte, ¿ya? Ahora sí, está en español, ¿no? Archivo, editar, ver datos, ¿no? Ya. De esa forma llenamos nuestro cuestionario. Este ejemplo también les voy a pasar, ¿sí? De esa forma hay que ordenar o realizar el cuestionario primeramente, ¿no? Esto es nuestro instrumento con lo que vamos a trabajar, ¿ya? Y ahora ya podemos crear este mismo cuestionario con la aplicación de Google Forms, ¿no? Entonces ahí van a crear el formulario con estas opciones, ¿sí? Y lo de bueno es como va a ser virtual la encuesta, ¿sí? Envían el link y les va a llenar los datos. Pero podemos descargar, se puede descargar en Excel directamente la encuesta llenadita, ¿sí? Porque y si no hubiera sido por virtual en este caso, esto se hace manualmente como lo hicimos acá. Uno por uno, nosotros tenemos que crearlo, como estábamos creando las preguntas, ¿no? Entonces, como va a ser en Excel, este programa también puede aceptar la base de datos creada en Excel. Ya, vamos a ver esa parte.
¿no? Vamos a abrir base de datos. A ver, abrir datos. ¿Sí? La opción abrir datos. Y buscamos nuestro documento donde tenemos guardado en Excel, ¿no? Como les mencionaba. A ver, ¿dónde tengo? Ya, entonces vamos a ver cómo podemos importar ya llenado en Excel, ¿no? Buscamos trabajo final. Ya, tengo acá la base de datos, pero acá debo elegir qué tipo de, en Excel en este caso va a ser, ¿no ve? Entonces yo buscamos acá Excel y me muestra la base de datos acá, ¿sí? Entonces yo voy a importar esta base de datos que ya está llenadito, ¿sí? Abrir y esperamos un momentito, va a cargar acá, ¿no? ¿Y de qué hoja lo voy a importar? Dice acá, te muestra. Si está llenado en hoja 1, hoja 2, hoja 3, puedes escoger. Pero en este caso, solamente está llenado la hoja 1 de Excel, ¿no? Y va a importar. ¿No? No, acá ya tengo importado lo que estábamos haciendo las preguntas, ¿no? ¿Sí? Apenas hemos ya hasta nosotros, hasta número 10, ¿sí? Y todo lo demás ya está completado, ¿no? Ahora, en este caso, lo que bueno, esto van a importar. A ver, les voy a mostrar el Excel, ¿no? Cómo está y los datos, ¿ya? Un momentito. Trabajo final, base de datos. Estos datos hemos importado, ¿ya? Ya. En acá está llenado de esta forma. Acá están las variables, ¿no? En este caso es el antiguo, ¿no? Sexo ya no se maneja, género tiene que ser. Edad, peso, talla, ingreso familiar, miembros de la familia, estudio, acumulado, tipo de vivienda, dormitorio, todo eso, ¿no? Son las variables de esa forma. Y en el Google Form igualito les va a mostrar en la cabecera las variables o las preguntas, ¿no? Y como hemos dicho, el uno va a ser masculino, dos va a ser femenino. De esa forma está llenado esta, ¿sí? ¿No? Ingreso familiar, todito. Acá debo tener más de 60 datos, yo creo, ¿no? No tenemos 60 datos, ¿ya? Estos datos eh, lo hemos importado a lo que es el SPSS. Vamos a ver acá. Sí, estas son las variables que crea. Esta variable 1 era la columna 1 de numeración. En este caso ya no me va a servir eso. Entonces, ¿qué es? Lo puedo borrar esto, ¿no? Lo vamos a borrar. No, desde ahí va a ser. ¿Ya? Ahora, acá en vista de datos, vamos acá. Acá ya tengo los 60 encuestados. ¿Sí? Asignado con números, hemos dicho, ¿no? Uno vale. Pero si vamos acá, todavía no están codificados los valores. ¿Ya? Como podemos observar esa columna, ninguno está puesto, ¿no? Y también vamos a revisar esta parte, si es nominal, escala, ¿no? Claro, por defecto algunos puro nominal lo ha puesto, pero falta el ordinal, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte, ¿no? Hemos dicho que acá ya no se maneja el sexo, se maneja lo que es el género, ¿sí? Género de descripción. Acá va a ser edad. Vamos a codificar, vamos a continuar acá, ¿no? En años. Peso. Peso hemos dicho en kilogramos, ¿sí? Talla, hemos dicho es en centímetros, ¿no? Porque acá tenemos que especificar, ¿no? Por ahí lo ponemos talla en metros, entonces tiene que ser específico, ¿no? En acá era ingreso, ¿ya? Vamos a ver esta parte, ingreso familiar, miembros de la familias, ¿no? Familia y grado de estudio. El 7 que era, a ver, vamos a ver.
Ya, gastos de estudio mensual, dice la 7, ¿no? Entonces, vamos a llenar acá, gastos de estudio. Estas son las preguntas, ¿no? Estudio mensual, ¿no? Sí o sí tenemos que llenar, ¿no? Porque esto sí abreviatura, ¿no? Luego viene créditos aprobados acumulados, ¿no? Créditos aprobados acumulados, ¿ya? Promedio acumulado, tipo de vivienda. En acá era la pregunta, ¿no? Acá tenemos que, a ver, acá era de esta forma. ¿Qué tipo de vivienda reside? Estas variables, como lo estamos poniendo tal con pregunta, nos va a servir para hacer las gráficas, ¿no? Esta columna donde dice etiqueta va a jalar para las gráficas, no tanto así lo que son el nombre, ¿no? Entonces, para identificar la pregunta debemos tener completito la parte de etiqueta, ¿no? Número, número, número de dormitorios, ¿no? Horas de televisión. Ya, horas de estudio. Listo. Libros leídos, ¿no? Libros. Ya, libros leídos. Ya, libros leídos, ¿no? Pero en qué, según la pregunta, debemos llevar eso. ¿Dónde estamos? Horas semanales, número, acá está, ¿no? Número de libros leídos ¿en qué año va a ser eso, no? Ya, vamos a poner ahí. Hobby, ¿qué son los hobbies? Los favoritos, lo que te gusta, ¿no? Favoritos. Importancia de estudio, importancia de estudio, ¿no? ¿Qué tal importante es el estudio? Así decía la pregunta, ¿no? A ver. Importancia de estudios, importancia de tu físico, y ya, está bien. No, acá no. Importancia de... Listo. Colegio de procedencia, era, ¿no? Procedencia. Y especialidad, área de especialidad. ¿No? De esa forma te debemos llenar, ¿no? Toditito, ya está. Ahora, hay que codificar esta parte, ¿no? Donde dice, esto ya, no me gusta esto. A ver. Género, ¿sí? En acá hemos dicho que el uno vale masculino. Adicionamos. Número 2 vale femenino. ¿Sí? Adicionamos. Con eso ya está. Y nos vamos a la medida nominal. Está bien. Edad, ninguno. Hasta miembros de la familia también es numérico, pero acá lo había puesto nominal. Entonces eso tenemos que revisar, ¿no? Gastos, promedio, tipo de vivienda. Acá. El tipo de vivienda. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Casa, departamento, vivienda. Entonces vamos a proceder a incluir acá. El número 1 va a ser casa. Adicionamos. Número 2 va a ser vivienda. Vivienda. Adicionamos. Número 3 va a ser, ¿qué hemos dicho? Departamento. Adicionamos. Número 4 era otro, ¿no? Otros. De esa forma llenamos. Listo. Número de dormitorios es numérico, es escala. Horas de televisión, acá también es escala. Horas de estudio, también va a ser escala. Libros leídos, también va a ser escala. Hobbies, favoritos, dice acá. Entonces acá ya debemos poner
las opciones que tiene en esa pregunta, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Deporte, música, baile, TVC, ¿no? A ver, el 1 es deporte. Deporte. Adicionamos el número 2 es música, ¿sí? Música. Adicionamos número 3 es baile. Baile, ¿no? Adicionamos número 4 era TV, cine. Número 5 es, a ver, ¿dónde estamos? Otro, ¿no? Otros podemos poner. Ya, aceptar, ¿no? Acá ya están las variables, ¿no? Importancia de tu estudio. A ver, la siguiente variable, poca, muy poca, poca, media, dice, ¿no? Entonces, llenamos eso en acá. 1 es muy poca. El 2 es poca. El 3 es medio, ¿no? Media. El 4 es mucha. El 5 es muy importante, ¿no? Muchísimo era, ¿no? Bueno, de esa forma podemos llenar, ¿no? 5 datos. Ya, vamos a la pregunta. Bueno, esta, la 16 y la 17 son igualitos, ¿no? ¿Sí? Las mismas opciones tienen, entonces, lo que podemos hacer es agarrar esta celda, hacemos un copy, no funciona. Control C, Control V, no quiere. Copiar, esa es la antiguita, pues pegar. ¿Sí? Porque son las mismas opciones, se puede copiar y pegar. ¿Ya? Colegio de Presidencia, público, privado, convenio. Entonces con esto vamos a finalizar, ¿sí? Colegio de Procedencia, el número 1 va a ser público. Público. Adicionamos, número 2 va a ser privado. Número 3 de convenio, ¿no? Lo que son la fe, alegría, ¿no? Listo. Y en acá podemos especialidades, ¿no? Habíamos mencionado según nuestro instrumento, era el 1, software libre. Añadimos número 2 va a ser redes, ¿sí? Aunque no debe estar en la base de datos eso, ¿no? Ya. Pondremos esa parte. Listo. Ahora acá revisamos nominal. En la parte de favoritos o hobbies, dice, bueno, no tiene esto un orden de importancia, ¿sí? Entonces va a ser nominal. Ya mantenemos eso, ¿no? En la parte donde es importancia de estudio, acá sí hay una jerarquía, un orden que va desde muy bajo hasta más alto, ¿no? Entonces, en ese caso, acá debe ser la variable ordinal. Sí, lo propio con importancia de tu físico, sí, ordinal. Lo demás es nominal, sí, de esa forma, ¿no? Y hasta codificar las variables y vamos a ir a vista de datos, donde acá automáticamente aparece lo que es masculino, femenino, lo que hemos activado es este botoncito, ¿sí? Me muestra lo que hemos llenado, sí, acá, ¿no? TV, deporte, automáticamente se activa. Como ya está llenado los datos, el programa ya identifica el número 1 que es, ¿no? O sea, en esta parte, el número 1 es masculino, número 2 es femenino. Entonces, el programa ya automáticamente identifica cuando hemos llenado la parte de valores acá, ¿no? Masculino y femenino. Esto identifica automáticamente, ¿no? Acá ya hemos llenado nosotros. Y automáticamente a este lado aparece. ¿Sí? Como podemos ver en la última parte son estas columnas que hemos llenado, ¿sí?
red de software libre 1 y el 2, ¿no? Dos variables tenía. A ver, si mostramos acá numéricamente, aquí va a ser 1, 2, 1, 2 nomás tiene, ¿no? ¿Ya? Eso es el llenado de la base de datos. Esta es la base de datos que debemos manejar o vamos a trabajar con esta base de datos. Esto me interesa a mí, el archivo. El archivo se guarda con extensión SAP, ¿no? Acá ponen ustedes el nombre de tu base de datos, pero asterisco punto SAP se va a guardar, ¿no? Extensión punto SAP. Es la base de datos. Ya, ahorita no está guardado esto. Podemos guardar, a ver. Guardar como base ejemplo. Vamos a guardar acá. Automáticamente se va a guardar punto .sap. ¿Dónde voy a guardar? Ustedes eligen el lugar donde van a guardar. Por decir el escritorio, guardar. Ya. Listo. Cerramos. Eso es lo que estábamos haciendo más antes, ¿sí? Hasta 10 hemos hecho, ¿no? Pero ya tenemos completito. A ver, vamos a ver dónde se ha guardado. Hemos dicho que está en el escritorio, ¿no? Esta es la base de datos en este caso de ejemplo. Este archivo van a enviar a la plataforma, ¿no? Este archivo necesito. Yo descargo y lo voy a revisar. Voy a abrir acá. Y voy a ir revisando detalle por detalle, ¿no? ¿No? Acá ya está guardadito con todos sus datos. Está acá. ¿Sí? Listo. Eso es la primera parte, llenado de encuesta y llenado de los datos, ¿no? Ya, ahora acá ya tenemos que hacer ¿qué nos piden el proyecto? ¿No? Nos pide, ver, no sé si es esta. Bueno, este es el mismo. Vamos a ver la parte que nos pide, ¿no? Entonces acá ya tienen grupos, sí, temas también ya deben tener. Instrucciones para el desarrollo, ¿no? En el proceso debe considerar todo el proceso como ser, ¿no? Selección y determinación de la población y la muestra, ¿sí? ¿A quiénes vas a encuestar? ¿Cuál va a ser tu población y la muestra? Obtener los datos acá, ¿no? Es lo que estamos haciendo, es la encuesta, ¿no? Estamos creando cuestionarios. Clasificación y tabulación, ¿no? Esta parte vamos a analizar ahora, ¿no? Estas dos partes. Y el informe final que debe tener, ¿no? Elaboración del instrumento, lo que estamos haciendo ahorita, la encuesta, ¿no? Esta sería el instrumento, ¿sí? Instrumento de trabajo. Aplicación del instrumento. Entonces estamos aplicando acá, vamos a llenar ese mismo instrumento que es esta y ya está llenado los datos, ¿sí? Luego, ¿qué nos dice, no? Base de datos de instrumento, ya tenemos la base de datos. La presentación estadística en tablas de distribución de frecuencias, gráficos, estadísticos, media, tendencia central, todo lo que nos pide, ¿no? Debe tener eso, ¿no? Entonces, A, B, C, D. La E es la presentación del trabajo bajo esta estructura, ¿no? Lo que les he enviado. Tiene que haber una introducción al tema, al problema que están haciendo, planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué tema van a investigar? En acá ya ustedes no siempre va a ser referido al área, ¿no? Pueden investigar en todas las áreas, ¿sí? Formulación del problema o pregunta principal, ¿no? ¿Qué quieres solucionar o qué problema hay y cómo puedes solucionar ese problema o ese tema, ¿no? Eso es. Tiene que tener su objetivo general específico, justificación, por qué lo has creado ese tema, y en marco teórico, algunos conceptos de estadística, ¿no? Población muestra, lo que son la media, varianza, muestra, todo lo que hemos visto, ¿no? Técnicas e instrumentos, ¿no? Hemos hecho las encuestas en este caso, ¿sí? Y presentación de resultados por preguntas, acá dice en SPSS, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tabla de frecuencias, gráficos, género. Bueno, esta es la parte de interpretación, ¿sí? Debe tener conclusiones, debe tener su bibliografía y en el anexo deben adjuntar el formulario, o sea, este formulario, ¿sí?
tal como está, ¿no? Esto ya se pueden diseñar en Word, ¿no? Tal como está, deben adjuntar este formulario, ¿no? Y, ¿qué más nos pide? Presentación de trabajo final en PDF y la base de datos, dice, ¿no? Acá dice, ¿no? Nombre del proyecto .sap. Lo que hemos guardado hace ratito en el escritorio, este archivo, les decía, yo voy a necesitar este archivo. Ya, este archivo, ¿no? Esta sería la base de datos. ¿Ya? Ahora, también les puedo mostrar el ejemplo, si es que tengo acá. Proyecto ejemplo. En el momento de reiniciarse se hace todo, ¿no? Les he mandado el formato, ¿no? Tiene que ser de esta forma, la carátula, ¿sí? Acá vienen su tema que van a elegir. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Actividad deportiva de los estudiantes de la Universidad Pública del Dato, ¿no? ¿Cuántos han trabajado? 3 estudiantes, materia, semestre, el año, todo eso, ¿no? De carátula. Bueno, esta vez no van a poner en rojo, por si acaso. ¿Ya? Para mostrar, está resaltado con rojo esto. Introducción, ¿no? Sobre el tema que están investigando, planteamiento del problema, más o menos. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que practican algún deporte? ¿No? Es una pregunta del problema, ¿no? Objetivo, ¿cuál es el objetivo general? Determinar la cantidad de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Pública del Alto practica algún deporte o interés en alguna disciplina deportiva. Ese es el objetivo general. Objetivos específicos, ¿no? Saber qué cantidad de damas y varones practican deporte, conocer cuál es la disciplina deportiva que se practica más y al menos practicada, dice, ¿no? Presentar tablas de frecuencias, ¿no? Vamos a mostrar nosotros tablas de frecuencias de la encuesta y vamos a hacer gráficos, ¿no? Calcular los indicadores. Los indicadores son las interpretaciones, ¿no? Acá vamos a sacar los porcentajes, ¿no? Vamos a inferir un porcentaje de damas juega walid, por decir, ¿no? Los varones futsal, todo eso, ¿no? Interpretar los resultados obtenidos mediante gráficos, ¿no? Esos serían sus objetivos específicos. ¿Cómo lo justifican? ¿No? Queremos saber, ahorita no sabemos exactamente de la carrera o del curso cuánto porcentaje juegan algún deporte, ¿no? ¿No? Con eso justificas, ¿no? Marco conceptual, ¿no? Acá vienen algunos conceptos, por decir, ¿no? ¿Qué es la estadística descriptiva? Acá es importante la cita bibliográfica, ¿no? Les envía un afiche, ¿no? Creo que es hoy día, el curso de citas bibliográficas, ¿sí? Pueden asistir ahí, ahí les va a indicar cómo se cita el autor, en este caso el autor, el año y la página, ¿no? De este libro, de este autor está sacado el conceptito, ¿no? Importante eso que vaya en sus proyectos, ¿no? Estadística, acá lo propio, ¿no? Salazar 2018 en la página 14. En ese libro debe haber este concepto de deporte, ¿sí? Estadística inferencial. Está sacado de este libro, ¿no? Eduardo debe ser esto, ¿no? 2012, página 4, ¿no? La definición de este concepto es eso, ¿no? ¿No? Acá tiene otra bibliografía. Esto es norma APA. A esto se llama, se le conoce como norma APA, ¿no? Es importante. Población. ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? Esto ya nosotros ya hemos avanzado esa parte, ¿no? Características cuantitativas o cualitativas, ¿no? ¿Cuándo es cuantitativo? ¿Cuándo es cualitativo? Eso hemos visto. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estado civil, todo eso, ¿no? Bosquejo de variables. ¿Qué tipo de variables estamos utilizando? Variables cuantitativas, cualitativas, ¿no? En cuantitativas tenemos lo que son las variables discretas, variables continuas. En el otro caso también existen las discretas y continuas, ¿no? Y fuente. Este gráfico, ¿de dónde lo han sacado? Tiene que citar la fuente, ¿no? Entonces acá, Salazar 2018, de ese libro ha sacado este gráfico, ¿no? Estas son las citas bibliográficas en los gráficos, en las tablas, donde pueden informarse más, ¿no? Con el seminario que existe, ¿sí? Ahí les va a indicar bien esa parte, ¿no?
Más o menos hasta ahí. Si falta algunos conceptos acá, yo creo que faltaría, ¿no? Lo que es cuándo es una variable cualitativa, ordinal, nominal, escala. Eso es un ejemplo, ¿no? Pueden adicionar un poco más acá algunos conceptos que vean conveniente. Por decir la media, la varianza, correlación, coeficiente de correlación, desviación estándar, regresión lineal, o sea, toda esa parte nos faltaría acá. Falta aumentar, ¿no?